Buenas tardes, mi nombre es Yanira Seña. En este caso, esta entrevista la estamos haciendo con fines 100% educativos, ya que es para un tema de investigación para el curso de tópicos de marketing. En este caso, quisiera por favor que primero se puedan presentar, tanto Moisés como la mamá también, para poder iniciar con la entrevista, ¿sí? Muy bien. Bueno, buenas tardes. Yo soy Silvia Medina Colones y aquí es mi hijo Moisés León Medina. Ya, muchas gracias. En este caso, bueno, estamos entrevistando al beneficiario de este tema, de este tipo de investigación. Y para empezar, quisiera, señora Silvia, que me cuente un poco sobre su experiencia como mamá con Moisés, sobre todo en la época cuando él tenía entre 3 a 5 años, ¿no? Los primeros años de su crecimiento, de su etapa como niño. Ya, bueno. Cuando él primero tuvo un retraso psicomotor, es decir, en toda la parte de su desarrollo, tanto en los levantamientos de su cabecita, al momento de sentarse, pararse, no era en su estado de sus meses normal, pues como otros niños, ¿no? Demoraba Ujú, bastante. Y en 3 años, por decir, él todavía no podía hablar, tenía problemas de lenguaje, era muy hiperactivo. Y cuando lo llevamos también a los tratamientos para psicología, para que lo puedan ayudar en lenguaje, no podía ni la psicóloga porque él no hablaba, no respondía, entonces no podían ayudarme de esa manera. Y tenía que esperar pues un largo tiempo para poder así buscar por medio del Estado un terapeutas para que me ayuden en él ya tanto en recreación, psicomotor, lenguaje. Entonces, hasta que encontré pues una terapista aquí en el Callao, muy buena para que, entonces ella, a partir de los 3 años y medio, Moisés recién comenzó a hablar, decía ma, pa, ma, solamente esas palabras. Y desde ahí ya, con el continuo tratamiento de la terapia del lenguaje, ya él comenzó a hablar así, un poco balbuceando, tartamudeando, pero ya él hablaba, ya conversó otras palabras. O ujú, sea, es un tiempo que tenemos que tener pues mucha paciencia, mucha dedicación para que él, más que todo también por su hiperactividad, no podía él estar, pero ni siquiera ni un minuto creo sentado, paraba para aquí, para allá, y tenía que estar pues atrás de él. Entonces no tenía difícil atención, no ponía atención a las cosas, se distraía con una y otra cosa, y era pues bastante difícil. ujú. Ha sido una tarea muy dura pues para mí como mamá, ¿no? Porque no saber cómo guiarlo, cómo ayudarlo, ¿no? Ha sido una experiencia que muy dura para mí, Ujú, pero hasta el momento, hasta que él ya pues encontré un centro educativo. Primero me lo rechazaron porque la profesora dijo que él no era normal, que no podía estudiar ahí, y entonces me dijo que era un niño que tenía que ser tratado por médicos especiales, que tenía que hacer exámenes, y yo no podía creerlo, no podía aceptarlo al comienzo, ¿no? Fue tan difícil también eso, hasta que, gracias a Dios, encontré un colegio aquí en Guanta, y ahí estuvo él avanzando con las terapistas, con esta recreación, con sus terapias psicomotor, así en sus manitos, con masajes con harinas, con plastilinas, haciendo bolitas y todas estas cosas para que él pueda ejercitar sus manitos, porque no podía para escribir sus manos las tenía demasiado duras, ¿ya? ujú. Entonces ahí en el colegio ya Moisés ya comenzó a hablar más, justo habían otros niños también así como él, pero pues sí, todos no son iguales, cada uno son diferentes. O sea, los tipos de retardos leves, no, todos no son iguales. Unos más, unos menos, se desarrollan en algunas cosas diferentes más que en otras. Claro, ¿Ya? se podría Entonces, decir que al comienzo Moisés, para haberlo tenido varios años, se podría decir que estaba en un nivel entre moderado y un poquito severo al comienzo, ¿no? Porque sí, no, o sea, costó bastante el hecho de que él pueda, ¿cómo se llama? Empezar a desarrollarse como un niño normal.
Ajá, sí. Y, Era y sí, sí, como, disculpa. como decía la psicóloga, me decía que cuando ya lo comenzaron a tratar a él, me decía que él en su cerebro no existía la palabra no, no. Para él no existía la palabra no, porque uno le decía, no te muevas, no lo hagas, pero él no entendía la palabra no. Me dice, palabra no no existe él en su cerebro, me decía. Entonces, para eso con él hacían esas terapias así de recreaciones ocupacionales, para que él se entretenga, también para que pueda calmar esa hiperactividad. También lo llevé a un neurólogo, en los cuales también estuvo tomando un tiempito nomás, unos jarabes para que se tranquilice, pero después vieron de que por su retardo que tenía él, no podía seguir tomando esa medicina. Ya, o sea, andaba como medio dopado, así, medio zombie, pero aún así él seguía con su hiperactividad. Entonces el neurólogo le quitó ese remedio, no podía tomar ni una pastilla ni un remedio, Claro. únicamente con la... ¿Y cuáles fueron los retos que enfrentó cuando Moisés tenía más o menos, o sea, principalmente cuáles fueron, ¿no? Los retos que se enfrentó cuando él tenía entre 3 a 5 años, más o menos en ese rango. Fue para que él poniera atención a lo que uno le decía y principalmente su hiperactividad que tenía que pues estar quieto en un solo lado. O sea, él no medía, hasta El ahora, peligro. no mide el peligro, no sabe medir su fuerza, no, él te puede agarrar muy fuertemente, pero él no sabe conscientemente que de repente te está apretando muy fuerte, él no sabe, pero él en su inocencia te abraza fuerte, pero no sabe cuál es su extensión de su fuerza que tiene, pues, ¿no? Claro. Entonces, hasta ahora él es así, y en ese sentido sí tenemos que cuidarlo también así bastante al momento de jugar con otros niños, ¿no? Que de repente los vaya a agarrar del cuello, los puede lastimar mucho, pero siempre se le dice, tienes que medir tu fuerza, tienes que calcular, las niñitas son delicadas, no se las golpean, no les jales, me digo así, siempre así, hasta que ahora ya de grande, ya de los 3 a 4 años así que ha estado en el colegio constantemente con las terapias y todo, Ujú, eso le ha ayudado bastante. Y los ejercicios también que me mandaban para hablar de los bracitos, para que él se tranquilice, ujú. ya las Ah, cuales ya. Claro, ¿y de qué forma se afrontó la discapacidad de Moisés durante los primeros años de infancia? O sea, ¿cuáles fueron los primeros, no sé, terapias o de qué forma se afrontó un poco la discapacidad de Moisés durante sus primeros años? ya. Al principio no nos dábamos cuenta, pues, ¿no? Ni los médicos tampoco, todo fue en el desarrollo, que no levantaba la cabecita, no se sentaba a tiempo, y tampoco caminó así al año, tuvo terapias en sus pies, sus piernitas, todo, y lo llevaba a terapia física para que Ah, él ya. pueda caminar. Sí, Ujú, entonces él tuvo bastante dificultad para todo, como se dice, ¿no? Y ya desde ahí hasta que comenzó a caminar, ya podía correr porque él solamente caminaba de potito así sentadito, de los cuales yo pensé que ya no iba a caminar, pues no, solamente así se iba a quedar, pero gracias a Dios con las terapias que hemos llevado, ujú. logró caminar, ¿ya? Ah, Y ya, qué después bueno. esto de terapia de lenguaje, que también era pues algo necesario para poder comunicarnos con él, porque no lo podíamos entender, qué es lo que quería, ¿no? Qué quería hacer, así, no podíamos comprenderlo, Ujú. ¿entiendes? Claro, y Así. en base a su experiencia, ¿cómo fue la calidad de enseñanza que recibió Moisés durante el crecimiento? O sea, ¿cómo crees que habría podido mejorarse, ¿no? En qué podría haber sido mejor? Bueno, partiendo de cómo fue y en qué podría haber mejorado su enseñanza, la manera en cómo, la calidad de enseñanza que él recibió cuando fue niño. Mm, a ver, creo que no te he entendido bien la pregunta. A ver, Ah, ya. ¿me O sea, puedes volver a explicar? en base a la experiencia de Moisésito en ese tiempo, ¿cómo fue la Ya. calidad de la enseñanza, o sea, de su educación como niño que él recibió durante el crecimiento, o sea, los primeros años, ¿no? ¿Y en qué podría haber mejorado?
Ya, a ver, con él fue pues bastante difícil, ¿no? Poderlo controlar, pero sí, o sea, yo le hablaba, le decía como que fuera pues un hijo pues normal, ¿no? Que como que no tuviera la deficiencia que me dijeron cuando ya hicieron los exámenes. Ah, Me decían que tenía una deficiencia de retardo mental leve, era de 4 años menos a la edad que tenía él actual, ¿no? Y que él desarrollaba no sé, sus habilidades más en una que en otras cosas, ¿no? O sea, era más despierto, por decir, él en esto de que miraba los programas, ¿no? Especialmente el fútbol, que él, cómo el fútbol se lo grababa los jugadores, el año, la fecha que jugó, que lo sacaron, que desde muy pequeño. Él se activó en el fútbol y eso era lo que más sabía. Pero, es decir, cuando íbamos al colegio, sí, no, no quería escribir porque no podía, decía, no, me canso, no quiero, no quería escribir, no podía, por más que uno quería exigirle, pero las mismas psicólogas, las terapistas dijeron que no podíamos exigirle, no podía obligarle a que él haga, teníamos que esperar que él poco a poco vaya evolucionando, pero sí que tenía bastante capacidad de inteligencia. Para muchas cosas era otras cosas muy hábiles y en otras cosas como que un poco que tiene el retazo, ¿no? Pero así él se ha ido formando bien hasta que ya hoy pues en día está mucho mejor. Yo creo que cuando ya él cumplió eh, 8 años, 9 años, ya su hiperactividad también había calmado bastante. Con ujú. todos los ejercicios, las terapias ocupacionales, ya él estaba más calmado. Ah, Sí. ya, qué bueno que eso le haya ayudado bastante. Y bueno, qué tipo de apoyo le hubiese gustado recibir para Moisés por parte de entidades especializadas, ¿no? Porque hay varias entidades que justamente apoyan este tipo de enfermedades o de problemas en los niños. Ujú. Bueno, de repente hubiera querido pues un apoyo pues en ese momento, mucho más para su hiperactividad y poner pues atención, ¿no? Porque no ponía atención a nada, pues él cuando era más pequeño era bien difícil, era algo pero muy complicado de entenderlo, porque no ponía atención a lo que uno le decía, a lo que tú le hablabas, nada. Él estaba en otro lado y había hacía un desorden en toda la casa porque jalaba una cosa, jalaba otra cosa, no podía estar con las manos quietas. Y era así, pues me decía el médico de que él puede estar ahí sentado, pero nunca va a estar con las manos quietas porque es hiperactivo, él siempre va a tener que estar tocando algo, jalando algo, y en eso pues hay que tener bastante cuidado con él, me decían, pues, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios habían personas que me mandaban pues a los terapeutas, por decir, hay uno en Minca, creo que es acá en la Avenida Colonial, donde que ahora ya no funciona, ahí muy bueno, para que ahí lo han ayudado totalmente bastante, aparte del colegio y aparte de las terapias que también lo llevaba al seguro. Entonces, en todo lado lo llevaba como para que él, pues, pudiéramos trabajar y pudiéramos, que esa hiperactividad él pueda cambiar, ¿entiendes? Ujú. Y hasta ahora también es un poco difícil con atención, pero sí veo que él ha mejorado, porque ahora sí como que te pone atención, como que te mira y te escucha lo que uno le dice, ¿no? Ah, Hasta ahora, por ya. decir, en lo que ha avanzado ahorita, que he empezado ya a escribir, él solito de Ujú, por sí solo, él ya agarra su cuaderno, él quiere escribir, él mismo lo hace, ya pone atención, ujú. ¿entiendes? A lo Ah, que qué era más bueno. pequeño, que yo quería que él avanzara, pero él no quería, y no, decía y no quiero, y se ponía a jugar y se iba a otro lado y así. En Se el colegio distraía. también, se sentaba ahí y la profesora no le hacía caso a la profesora, él en otro lado distraía a los niños, así, porque él se distrae, los niños pues, también se distraían, ¿no? Ujú. Entonces, así, en eso también esa profesora, ¿para qué? También una muy buena profesora que lo ayudó bastante, tenía bastante vocación para los niños así especiales y ella es la que también lo ha apoyado bastante a Moisés, mucho, mucho.
Ah, ya, claro. Qué bueno, me alegra mucho que haya sido así. Pero y finalmente, ¿de qué manera considera que apoyó a su hijo durante todo este tiempo en su proceso de adaptación y crecimiento para que él pueda desarrollar sus habilidades de comunicación y cognitivas? Ya. Ay, bueno, como se dice, ¿no? Para su desarrollo de él hemos tenido que, Por eh, ejemplo, de repente, o sea, aparte de lo que me mencionaste de que habían apoyado las entidades, de repente, ¿de qué manera también en casa se apoyó, no? O sea, ¿de qué manera se reforzaba ese apoyo durante todo ese tiempo en su proceso de adaptación, crecimiento, para que él pueda desarrollar todas las habilidades comunicativas y cognitivas? ya. Bueno, eso sí, bastante me he dedicado yo, pues, ¿no? Que más he estado con él, eh, con bastante paciencia. Las terapias también y las charlas que escuchaba en los colegios, porque me daban terapias, me hacían reuniones para saber cómo trabajar con él en casa, para poder apoyarlos, ¿no? Tanto en su comportamiento y también para que puedan avanzar pues, en el estudio, ¿no? Y las terapias de lenguaje también, eran también, que daba las terapias para que él pueda mover la lengüita para un costado, para arriba, para abajo, tenía que pronunciar y así. Lo tenía que tener, no todo el día seguido, por decir unas 2 o 3 horas, ¿no? Cada 10 minutos o cada media hora. Moisés, ven, vamos a jugar, así como jugando, como todo tenía que hacerlo como jugando y hacerle fiesta de todo. Si lo hacía bien o lo hacía mal, tenía que celebrárselo. Entonces ya con eso él como que lo motivaba a que él lo vuelva a hacer, ¿no? Entonces así él, con estas terapias ya, con todas las indicaciones pues, que me han dado todos los profesionales que lo han atendido, ya, que lo han apoyado a Moisés también, con Ujú. eso hemos podido avanzar bastante con él. Ah, ya. Bueno, señora Silvia, me alegra mucho que finalmente actualmente Moisés haya podido tener una mejora bastante importante. Y también, Moisésito, me alegra mucho que hayas puesto de tu parte, que estés avanzando, que sigas creciendo como un niño inteligente que eres, porque también estamos seguros de que lo eres. Y bueno, de esta manera vamos a finalizar la entrevista. Quiero agradecerles de antemano por su tiempo, por la dedicación también que le da a Moisés en todo este tiempo, en todo este proceso. Y bueno, estoy segura de que con el tiempo también vamos a poder saber de que Moisés finalmente ha seguido creciendo y desarrollándose de manera más, más pareja, ¿no? Y aprendiendo nuevas cosas. Así es. Eso sería todo por ahora. Gracias. Muchas gracias. Chao, Moisés. Gracias a usted más bien por la información. Gracias.